Hola, Ulises. En este video vamos a hablar de construcción de problemas en accidentología vial. La idea de esta pequeña clase que subiremos junto con otro material al aula es ver de qué manera podemos formular problemas de investigación. En encuentros anteriores estuvimos hablando sobre la búsqueda de información, sobre temas que nos pueden llegar a resultar útiles. Ahora, ¿cómo pasamos de eso a tener una primera idea de lo que queremos hacer en nuestra investigación? Entonces, lo que vamos a ver son dos, eh, dos grandes grupos de problemas de investigación, llamémosle, que podríamos tomar en consideración. Por un lado, los que derivan de accidentes o eventos que a nosotros nos resultan de interés o nos llaman la atención, y por el otro lado, los que derivan de informes. En el aula virtual van a encontrar toda una matriz de análisis eh, transformando líneas o áreas de interés para el diseño de acción y cómo podemos transformar uno de todos los puntos que mencionan esas áreas de interés en un problema de investigación. Esto es un poco explicando cómo podemos pasar eh, de los temas generales a problemas específicos de investigación. Estos son algunos de los posibles ejemplos que ustedes pueden tomar en el caso de que todavía no tengan en claro qué es lo que quieren investigar. Entonces, la exploración de problemas de investigación requiere una búsqueda amplia y diversificada de información, como decíamos en el anterior video, y algunos investigadores comienzan con una idea clara, como decíamos, puedo tener ya claro que lo que quiero analizar es la infraestructura vial necesaria para implementar vehículos autónomos en mi ciudad, pero puede que no tengamos todavía una idea muy clara, simplemente tengamos una inspiración, un tema o una herramienta que a nosotros nos sirve o queremos aprender o que conocemos y queremos utilizar y todavía no sabemos cómo hacerlo. Entonces, a partir de las consultas que surgieron de los encuentros sincrónicos, elegí dos temas de investigación y cómo pueden convertirse en diferentes problemas de investigación. El tema es lo general, el problema es lo específico que se va a abordar en una investigación. Entonces, arrancamos con un caso. ¿Qué pasa si nosotros conocemos un caso, algo que sucedió y nos llama la atención? ¿Podemos investigarlo como tema de tesis? Y tendría que ser un caso muy, muy, muy atípico para cumplir los requisitos de lo que vamos a ver en el apartado metodológico, es el estudio de caso. El estudio de caso existe, pero ese caso tiene que reunir unas ciertas características que no es tan sencillo de encontrar. Pero vamos a ver de qué otra manera podríamos trabajar un caso de accidente de tránsito y transformarlo en varios problemas de investigación. Esto surge a consecuencia de una serie de accidentes muy seguidos entre sí en una pequeña localidad de Entre Ríos llamada El Pingo, que ocurrió primero un accidente que involucró a una familia santafesina y muy poco tiempo después el accidente de una familia local. Esto derivó en que los vecinos reaccionaran frente a la situación y exigieran mejoras en la infraestructura vial del cruce de rutas 32 y 127. Ahora, los accidentes, mejor dicho, que dieron origen a toda esta controversia, puede que no resulten de interés para analizarlos como caso en particular, pero sí nos pueden despertar o inspirar a realizar algunas investigaciones vinculadas a esos accidentes. El primero que se nos puede plantear es un análisis de la siniestralidad de esa vía, para ver si realmente existe un número determinado de accidentes que hagan que ese cruce en particular merezca tanto la atención pública. Es decir, ¿hay realmente un problema de alta siniestralidad en ese cruce? Bueno, tomamos ese cruce en particular, em, tomamos un periodo de tiempo determinado, acá simplemente por sugerencia, 2020-2025, 5 añitos como para mostrar qué ha pasado después de la pandemia, podríamos tomar un rango más amplio.
Y lo hacemos desde la perspectiva más reconstructivista de la accidentología, qué factores técnicos, humanos e infraestructurales pueden haber contribuido a la ocurrencia de accidentes viales en el cruce de referencia en este periodo de tiempo. Sería un estudio de caso, pero no del accidente, sino que de la intersección. Entonces ven que el estudio de caso no se refiere simplemente a un accidente. Un estudio de caso puede ser una intersección de todas las que existen. La idea de esto sería recolectar datos cuantitativos sobre los accidentes que normalmente sería a partir de estadísticas, pero si ya planteamos factores técnicos humanos infraestructurales, ya estamos hablando de que vamos a tener que acceder a los reportes de los accidentes para poder ver la causalidad siniestral, es decir, poder determinar el estado de la infraestructura al momento del accidente, el estado mecánico de las unidades involucradas al momento del accidente y las posibles fallas humanas involucradas en los accidentes. Entonces ya estamos hablando de que tenemos que acceder a datos, informes técnicos, que no siempre van a estar disponibles, no siempre vamos a poder hacernos de ellos. Entonces, tiene como ventaja que es un caso bastante abarcable porque al margen de no tener datos, entendemos que no va a haber tantos accidentes en los últimos años, pero sí lo suficiente como para poder analizar en profundidad y encontrar si hay coincidencias, divergencias o algún patrón en estos accidentes o si simplemente han sido accidentes que no tienen vinculación entre sí y dio la casualidad que ocurrieron de esta manera. Una segunda posibilidad es, inspirados en este accidente, analizar todos los cruces rurales, no dentro de las ciudades por un tema de velocidad, con rutas nacionales en Entre Ríos. Esto no ya no sería un análisis de casos, sino que tomaríamos todos los cruces de rutas nacionales. ¿Por qué de rutas nacionales? Porque nos pintó. No hay por qué. Podemos tomar todos los cruces de rutas nacionales con provinciales, podemos tomar solo las provinciales, no importa. Nosotros elegimos eso. Tiene que tener un sentido, tiene que tener una justificación. Decimos que las rutas nacionales tienen más tránsito pesado porque unen eh, ciudades importantes del país y por lo tanto la cantidad de vehículos circulantes, el tipo y el porte de esos vehículos es distinto que en caminos vecinales y rurales del país. Entonces tomamos Entre Ríos porque es lo que nos queda cerca, es donde tenemos acceso, es lo que nos interesa, es el caso que queremos investigar. Y la muestra son todos los cruces de rutas nacionales que lo vamos a poder sacar a partir de un mapa. Y en este caso lo que queremos saber es si hay alguno o todos estos puntos que concentran una inusual cantidad de accidentes, los llamados puntos negros o puntos conflictivos. Y a partir de eso, tratar de ver medidas preventivas, haciendo un análisis de la infraestructura, de los ángulos de visibilidad, de la cartelería presente, etcétera, etcétera. Podríamos hacer esto con un periodo de tiempo más amplio porque dependiendo de la definición de puntos negros accidentológicos que utilicemos, y esto va a depender de los autores con los que estemos trabajando y hayamos encontrado en la búsqueda de bibliografía, puede ser que nos pidan una determinada cantidad de tiempo. Entonces acá ponemos, por ejemplo, 10 años, porque ponemos una definición amplia de puntos negros accidentológicos. Y acá, en cuanto a posibles medidas preventivas, podríamos hacer un relevamiento físico, es decir, ir a esos lugares y hacer un relevamiento de la infraestructura vial, siguiendo una metodología estandarizada. Podríamos utilizar alguna planilla de auditoría de seguridad vial, podríamos utilizar el formulario de clasificación por estrellas que utiliza IRAT, que hemos estado charlando en otros encuentros y lo hemos visto en algunos videos, etcétera, etcétera. O podríamos utilizar las imágenes disponibles en, por ejemplo, Street View. Entonces, en lugar de trasladarnos hasta el lugar, vemos cuál es el último momento relevado y a partir de eso hacemos un estudio de la infraestructura vial desde lo que nos permite esta herramienta. Entonces, podemos hacer un informe basado en una investigación de campo, yendo a cada uno de esos lugares, pero si no nos da la infraestructura y el presupuesto para poder hacerlo,
podemos utilizar herramientas tecnológicas como el registro de Street View. Podríamos hacer un análisis evolutivo en los casos en que la ruta tenga más de un registro de Street View, que esto se puede ver en la herramienta. En otro video vamos a ver esa clase de registros, en el caso de que no lo conozcan. Em, y esta sería otra posibilidad de abordar la problemática que nos llama la atención, en este caso un cruce de ruta que aparentemente, según los vecinos, es peligroso, y en lugar de quedarnos con el caso, porque son pocos los accidentes, ampliamos un poco la búsqueda a todos los cruces de ruta de la provincia de Entre Ríos. Otra posibilidad, ya metiéndonos más en el lado de lo cual, y es decir, no tanto en el número, en la posibilidad de generalizar, sino que en la posibilidad de profundizar, lo vamos a ver cuando veamos metodología, sería entender el caso desde la movilización vecinal que provoca que un hecho de inseguridad vial o una seguidilla de hechos de seguridad vial terminen en una pueblada, en un reclamo popular por medidas para mitigar los daños que produce la inseguridad vial. Entonces, a partir de los hechos ocurridos y documentados tanto en medios periodísticos como a través de participación en reuniones, entrevistas, otras herramientas que no sean la encuesta, sino que herramientas que nos permitan profundizar, tratar de entender, de dar una descripción o incluso de dar una explicación al fenómeno observado en el caso del pingo y la movilización vecinal. Entonces, acá ven en cada uno de los enfoques, en cada una de las posibilidades, ven un problema de investigación, una forma inicial de ese problema, un diseño anotado, que eso lo podemos charlar en las consultas, y un objetivo general que obviamente luego vamos a ir ajustando a medida que vayamos leyendo. Otro podría ser un enfoque desde la perspectiva de las políticas públicas. En el caso del Pingo se decidió poner un control caminero temporal para luego trasladar una unidad permanente. Y uno se pregunta cuánto cuesta poner un control vial en esa intersección y cuán eh, eficaz o eficiente es en cuanto a la siniestralidad vial. ¿Tenemos datos sobre eso? Eh, ¿Va a cambiar en algo? Entonces podríamos charlar con los actores, em, ver qué ha pasado antes de la instalación de de este puesto y a partir de la charla de los diferentes actores ver cuánto va a costar este puesto caminero y tratar de entender si el costo de los accidentes ocurridos previamente da cuenta o da posibilidad a que se implemente una medida de los costos económicos que conlleva un puesto de este estilo. Y además, de qué manera reaccionan los vecinos a esta instancia de control del tránsito. ¿Es suficiente? ¿Necesitan otra cosa? Entonces sería un enfoque mixto. Primero una parte estadística y luego una parte quali, a partir de entrevistas a actores institucionales, vecinos y personas que circulan por em, el lugar. Luego, un poco pensando en el mismo ejercicio, pero ya yéndonos del caso, pensar, bueno, no debe ser el primer cruce de ruta que haya tenido una inusual concentración de accidentes y que haya obligado a implementar algún cambio en la infraestructura. Podríamos pensar en otros lugares, podríamos relevar otros lugares que han tenido cambios, que han incorporado una isleta, que han incorporado una rotonda, que han incorporado semáforo, pensar en los costos de cada una de las medidas y analizar el antes y el después de la implementación de esa medida para ver cuál es realmente la eficacia, el costo y la aceptabilidad social que tienen estas medidas. Sobre esto hay un montón de bibliografía que les voy a dejar en el aula virtual para que puedan consultar en el caso de que les interese este tipo de abordajes. Respecto de la otra posibilidad es, a mí lo que me interesa es usar una herramienta en particular. Yo pongo en este ejemplo los sistemas de información geográfica. Entonces, no sé qué es lo que quiero investigar. Sé que lo quiero hacer con mapas.
Entonces, ¿qué podemos hacer con mapas? Esta es otra posibilidad. Bueno, los mapas se utilizan para un montón de cosas, para medición de tránsito, para medición de concentración de accidentes, para medición de relación entre los accidentes y ciertos elementos de la infraestructura urbana. Entonces, podríamos preguntar eh, también sobre puntos negros utilizando sistemas de información geográfica en zonas urbanas, por decirlo, en una ciudad determinada. Entonces podríamos preguntarnos qué características geoespaciales permiten identificar o caracterizar puntos negros de siniestralidad vial en una determinada ciudad en los últimos 5 años, 10 años, depende el concepto de puntos negros que estemos utilizando. Entonces acá buscaríamos detectar y caracterizar puntos de concentración de siniestros con víctimas en el ejido urbano de tal ciudad. Utilizaríamos QGIS, ArcGIS, el GIS que estemos utilizando, y a partir de eso, como actividades, haríamos una recolección de datos, que podría ser con estadísticas oficiales, si tenemos acceso a ello, la georreferenciación con software GIS, el análisis de concentración especial con las herramientas específicas que nos da ese software y una comparación con la infraestructura vial y señalización que vamos a sacar de capas que podemos obtener de repositorios oficiales. Con la misma herramienta podríamos pensar en los tiempos de respuesta de servicios de emergencias en la ubicación y tipo de incidente vial. Nosotros tenemos centros urbanos que tienen una determinada capacidad de respuesta en sus comisarías, jefaturas, en sus estaciones de bomberos, en sus hospitales o centros de salud, con una determinada cantidad de camas, con una cantidad de ambulancias, con una cantidad o complejidad de situaciones que pueden atender. Y también tenemos los accidentes que los podemos caracterizar según sean de heridas leves, mortales, heridas graves o hechos mortales. Entonces podríamos tomar bases de datos abiertas de Entre Ríos, de Santa Fe, de Buenos Aires, de donde sea, y a partir de eso comparar con herramientas SIC cuál es la distancia desde los puntos de alta concentración de accidente a los nosocomios más cercanos, a los bomberos más cercanos, a los policías más cercanos, y ver si eso cumple el estándar de la hora de oro, por ejemplo. Esto es un ejemplo. También podríamos hablar de la accesibilidad geográfica, es decir, no solamente pensar en el tiempo de respuesta, sino que si hay cerca y qué tan cerca. Entonces, tomar los puntos negros accidentológicos y en función de eso ver cuáles son las áreas de cobertura en anillos sucesivos de 10, 15 y 30 minutos, por ejemplo. También podríamos hablar del tiempo real de traslado desde el punto del siniestro hasta el hospital. Para ello necesitaríamos sí o sí una base de datos de ambulancias que cuenten con un sistema de GPS, que cada vez que hay una alarma, una activación de emergencia, el sistema capture eso y podamos saber en tiempo real cuánto han demorado en llegar. Y por lo tanto podríamos evaluar la posibilidad de, no sé, el tiempo real y también podríamos compararlo con un tiempo estimado en función de la distancia. Si el tiempo real de respuesta es mayor que el tiempo teórico, hay algo ahí que no está funcionando. Y si es menos, también hay algo ahí que no está funcionando, algo está pasando. Entonces, para esto necesitaríamos acceder a datos que, por ejemplo, en Entre Ríos, las ambulancias están enlazadas a un sistema de GPS que permite saber en tiempo real en dónde se encuentran y que cada vez que se activa, eso hay un registro. Por lo tanto, si tuviésemos acceso a los registros de la Dirección de Emergencias Sanitarias de la provincia de Entre Ríos, podríamos hacer esta clase de estudios. Em, Acá hay otro tema, que esto ha surgido en varias charlas, y es, por ejemplo, centrarnos en un caso particular que es el de mercancías peligrosas. En función de eso, de saber los equipos con los que cuentan los cuarteles de bomberos, la policía, los servicios sanitarios, de las capacitaciones y de la capacidad que tienen de responder, ver los tiempos teóricos y reales de respuesta y si eso puede optimizarse de alguna manera. Esto en el caso de que uno trabaje con bomberos o que tenga acceso a información o que tenga la posibilidad de hacer
entrevistas o encuestas a diferentes cuarteles de bomberos, puede llegar a ser una posibilidad. Decimos respuesta ante sustancias peligrosas porque es un caso muy, muy particular de accidentes que exige cierta organización y cierta capacidad de respuesta. Podría ser con combustibles en particular, podría ser con derrame de sustancias y la capacidad que tienen ciertos organismos para limpiar la calzada, podría ser con lo que se les ocurra. Finalmente, hablamos de la relación entre la infraestructura vial y la concentración de siniestros en rutas nacionales, y esto es simplemente pensar las áreas de concentración de accidentes y qué forma, qué tamaño, qué estado tienen las vías de circulación por donde han circulado. Entonces acá también estamos hablando de relevamiento o de acceder a ciertas fuentes de información que están disponibles pero no son públicas, que nos permitirían a través de software específico hacer ciertos estudios que nos permitirían asociar la frecuencia de los accidentes a la infraestructura vial. Estos son algunos de los ejemplos de cómo pasar de una idea de investigación, de un tema de investigación, a un primer boceto, a una primera entrega de mi anteproyecto de investigación. Fíjense que acá hay un montón de cosas por resolver todavía, pero sí tenemos un poco más en claro lo que querríamos hacer y en función de eso vamos a poder buscar mejor bibliografía. Ese sería el objetivo de este ejercicio. Pensar algo bien específico, tratar de concentrarme en un aspecto de aquello que a mí me interesa y que quiero investigar, y no solamente quedarme con un tema general, sino que tratar de profundizar un poco. Esto, obviamente, va a mejorar como ejercicio si yo tengo lectura encima. Después de leer las primeras cosas, los primeros papers, los primeros informes sobre mi tema de investigación, esto va a resultar mucho más sencillo. Y si no tengo esa lectura, me va a costar un poco más, probablemente me lleve mucho más tiempo, entonces inviertan tiempo en leer como para saber posibilidades de preguntas de investigación, de objetivos de investigación que otros han investigado y a partir de eso formular el propio. Espero que les haya servido el video y nos vemos en el siguiente.